Éxodo capítulo 17, versículo 11. Éxodo capítulo 17 y el versículo 11. Vamos a tomar la palabra del Señor para dar lectura a la Biblia. Vamos a hablar del tema cuando la iglesia ora unida. Ese es el tema. Cuando la iglesia ora unida. Así que vamos a tomar Éxodo 17, 11. Y dice allí la palabra del Señor: aconteció que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, Israel ganaba la batalla. Mas cuando Moisés bajaba su mano, prevalecía Amalek. Amalek era el pueblo enemigo. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur, estos dos varones, Aarón y Hur, sostenían sus manos. Diga conmigo, sostenían. ¿Qué hacían ellos? Sostenían. Interceder es sostener. Amén. Interceder es sostener. Sostenían sus manos el uno de un lado, el otro de otro, y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Había un Josué que estaba liderando la batalla, pero había un Moisés que estaba levantando las manos. Ambos elementos son necesarios en una batalla espiritual. Unos son los que toman las manos, la espada, están en el campo de batalla. Otros son los que levantan manos para interceder. Y vamos a orar para dar gracias a Dios por la palabra. El tema: cuando la iglesia ora unida. Soberano Dios y Padre eterno, te damos gracias porque hemos dado lectura a tu palabra. Hemos leído la Biblia. Ahora te rogamos que abras nuestro entendimiento para poder comprender las escrituras, para poder entender lo que tienes para nosotros hoy, y que todos seamos edificados. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Choque los cinco con los que está al lado suyo. Dígale: Dios te bendiga, bienvenido. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Tome asiento en el nombre de Jesús. Cuando la iglesia ora unida. Y quiero llamar un momento su atención en algún acontecimiento que algunos de ustedes deben recordar, porque fue una noticia mundial. En el año 2010, el mundo observó con tensión un acontecimiento que sucedió en Chile, donde un grupo de mineros, 33 mineros, quedaron atrapados bajo 600 metros de tierra. Eso sucedió en Chile en el año 2010. Y durante el rescate de esos 33 mineros atrapados bajo 600 metros de tierra, durante varios días no hubo señal de vida. No se sabía si había mineros con vida. Durante varios días no se supo qué habría sido de aquellos hombres. Mas sin embargo, empezaron las labores de rescate. El rescate fue imposible para un solo equipo. Primero vinieron los rescatistas, pero se dieron cuenta que no podían los rescatistas hacer su trabajo si primero no abrían un paso. Entonces llamaron a otros mineros, excavadores, para que hagan un paso y puedan entrar los rescatistas. Pero los excavadores se dieron cuenta que no podían excavar, necesitaban análisis del suelo. Llamaron a los científicos para que los científicos estudien el terreno y sepan dónde tienen que cavar. Los excavadores puedan finalmente ir los rescatistas. Entonces necesitaron ingenieros, necesitaron especialistas. Fueron personas de distintos países, trabajaron de manera simultánea. Muchos países enviaron personal.
Ahora cada error que cometían los equipos podía provocar otro derrumbe. Entonces la labor de rescate era demasiado delicada. No servía el talento individual, porque ¿de qué servía un buen rescatista si no había un agujero por el cual entrar? No podían hacer nada los perforadores porque no sabían en qué lugar debían perforar. Necesitaban ingenieros, necesitaban arquitectos. Es decir, que tuvieron que organizar un equipo. Diga conmigo, equipo. Un equipo para trabajar juntos. Maquinistas, ingenieros, rescatistas y médicos. Todos trabajando al unísono. Finalmente, el trabajo rindió sus frutos. El momento que marcó la operación fue cuando la cápsula comenzó a subir el primer minero. Y entonces todos entendieron algo, que la única razón por la cual el rescate fue un éxito fue porque nadie trabajó solo, sino todos trabajaron unidos. Ahora déjeme decir, la iglesia no fue diseñada para pelear sola. La iglesia de Jesucristo no fue diseñada para avanzar sola. La iglesia fue diseñada para avanzar juntos. Dios manifiesta su poder cuando su pueblo se une. Dice la Biblia, si dos se pusieren de acuerdo en la tierra. Entonces Dios responde cuando la iglesia se une para orar. Cuando la iglesia trabaja con un mismo espíritu. Cuando todos avanzamos en la misma dirección. Dice la Biblia, haya pues en ustedes el mismo sentir. Entonces la iglesia avanza cuando nos unimos. Ahora, antes del derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés, la Biblia dice que hubo un requisito indispensable. Nos gusta hablar en lenguas, nos gusta recibir Espíritu Santo, creemos en el Espíritu Santo, nos apegamos al libro de los Hechos, pero para que venga el Espíritu Santo, dice la Biblia que ellos estaban unánimes juntos. Eso dice la palabra del Señor, que perseveraban unánimes juntos. Dios no derrama el Espíritu Santo cuando hay una iglesia dividida. Dios no derrama bendición cuando hay una iglesia que está cada quien buscando su propio bien. Pero Dios derrama bendición y vida eterna cuando los hermanos están juntos y en armonía. Muchas iglesias quieren avivamiento espiritual, pero no hay unidad en las iglesias. Cada creyente quiere algo, cada persona busca su propio bien. Pero cuando el Espíritu Santo se derramó en el día del Pentecostés, fue cuando la iglesia estaba unánime y junta. Por esa razón es que el enemigo no necesita destruirte. ¿Sabes lo que necesita el enemigo? Aislarte del cuerpo, separarte del cuerpo. El diablo no está quizá intentando destruir a un cristiano. Lo que quiere es separarlo del cuerpo, aislarlo, que no esté junto al cuerpo, que no vive en armonía con el cuerpo. Por esa razón el consejo en esta hora, hermano, amigo, busca la comunidad en la iglesia, busca la comunidad en los grupos de amistad, ora con otros hermanos, permite que alguien ore por ti. La madurez espiritual no se demuestra resistiendo solo. La madurez espiritual se demuestra caminando con los hermanos juntos y en armonía. Ser maduro espiritual no es que nadie ore por ti. Ser maduro espiritual no es que puedas vivir tu vida cristiana solo. Ser maduro espiritual es entender que Dios nos llamó a vivir juntos y en armonía. Es madurez espiritual. Ahora la oración produce una intervención. Oración produce intervención. En el libro de los Hechos nos narra una historia de que el apóstol Pedro había sido enviado a prisión. Pedro estaba en prisión por causa del evangelio. El rey Herodes lo había tomado prisionero por causa de predicar la palabra, pero dice la Biblia, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Eso dice Hechos capítulo 12, verso 5. Pedro estaba ¿dónde? En prisión por causa del evangelio. Pero ¿qué hacía la iglesia? La iglesia hacía, dígalo conmigo, ¿qué hacía la iglesia? ¿Qué hacía la iglesia? Oración sin cesar por él. Entonces, ¿qué estamos entendiendo aquí?
que por causa del evangelio Pedro fue detenido, pero el avance del evangelio no se puede detener. El avance del reino de Dios no se puede parar. Herodes estaba planificando exhibir públicamente a Pedro. Herodes tenía sus planes. La situación parecía irreversible. Pero ¿qué nos enseña el texto? Que mientras el infierno planeaba cosas, la iglesia estaba orando. Amén. Mientras el infierno planeaba, la iglesia oraba. Yo no sé qué planes tiene el infierno para su vida. Yo no sé qué planes tiene el infierno para mí, para nuestros hijos, pero le aseguro que no son planes buenos. El enemigo no tiene buenos planes para la iglesia del Señor. Él tiene planes de destrucción. Dice la Biblia que el enemigo vino para matar, robar y destruir. Así que el enemigo tiene planes, pero mientras él planea, la iglesia ora, la iglesia ayuna, la iglesia levanta manos, la iglesia proclama. Esta mañana hemos venido en ayuno y oración. Una gran cantidad de personas hemos estado aquí orando desde la mañana, porque el enemigo tiene planes, pero la iglesia del Señor también tiene planes. El enemigo tiene estrategia, pero la iglesia del Señor también tiene estrategia. El enemigo tiene sus seguidores, pero el Señor Jesucristo también tiene sus seguidores. ¿Cuántos seguidores de Cristo hay aquí? Griten gloria a Dios. Ya el enemigo tiene su forma de trabajar, la iglesia también la tiene. Así que ¿cuál fue el resultado en la historia de Pedro? Un ángel fue enviado. Diga conmigo, el ángel fue enviado. Ahora diga, cadenas cayeron. Y diga, puertas se abrieron. Esas son las tres cosas que sucedieron mientras la iglesia oraba. El ángel fue enviado, cadenas cayeron y puertas se abrieron. Déjeme decir que cuando la iglesia ora, el cielo se moviliza. Los ángeles se movilizan. La Biblia dice que los ángeles acampan alrededor de los que le temen. La Biblia dice que los ángeles son los mensajeros de Dios, son los que ejecutan su palabra. Los ángeles son enviados muchas veces para proteger a los hijos de Dios. En varias ocasiones ángeles se movilizaron para proteger a varones de Dios, hombres de Dios, mujeres de Dios. Cuando la iglesia ora, el cielo se moviliza, hermanos. Queremos que el cielo se movilice a favor de esta iglesia. Vamos a levantarnos en oración. Vamos a levantar manos por nuestras ciudades. Vamos a orar por nuestras familias. Cuando la iglesia ora, los ángeles se movilizan, cadenas se rompen, puertas se abren. Hermanos, no hay cadena que no se rompa cuando la iglesia ora unida. No hay puertas que no se abran cuando la iglesia ora unida. No hay milagro que no suceda cuando la iglesia ora unida. Porque dice la Biblia, si 2 o 3 se pusieren de acuerdo para orar aquí en la tierra, será hecho por nuestro Padre que está en el cielo. Hay poder cuando la iglesia se une. Hay poder cuando la iglesia se une. Es necesario que la iglesia se una, porque mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia hacía sin cesar, diga conmigo, sin cesar, oración por él. La Biblia no dice que Pedro oraba, la Biblia dice que la iglesia oraba. Entonces aquí hay un principio espiritual. Lo que la iglesia ata en oración, Dios lo mueve en el mundo espiritual. Por eso dice, lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Lo que la iglesia ata en oración, Dios lo mueve en el mundo espiritual. Entonces el consejo, hermano, comience a creer, comience a orar y comience en la oración a creer en su corazón y a declarar en fe. Átelo primero en oración. Gane la batalla primero en oración, en el plano espiritual. Hay batallas que se ganan primero aquí de rodillas en el altar. Antes de que se vea en el mundo visible, se ganó la batalla en oración. Átelo en oración. Hay veces nosotros pensamos que no hay solución para nuestro familiar. Creemos que nuestro hijo inevitablemente se va a perder. Pensamos que el matrimonio sin duda alguna se va a destruir. Y pensamos que no hay solución. Pero aquí hay un principio. Comience usted a creer. Comience usted a orar y empiece usted a declarar y empiece a atar. Y usted empieza a declarar en fe, en oración. Ese matrimonio no se va a destruir. Ese hijo mío no se va a perder.
mi familia le va a servir a Cristo, empiece a orar, empiece a pelear, hágalo en el plano espiritual. Porque primero sucede en el plano espiritual y luego sucede en el plano material. Por eso es que la intercesión, la oración unida provoca avivamiento. En Hechos capítulo 4, versículo 24, hay una oración. Una vez más el pueblo está unido orando. Y dice el versículo 24: y cuando oyeron esto, alzaron unánimes la voz. Diga conmigo, alzaron unánimes la voz. ¿Qué hicieron ellos? Alzaron unánimes la voz. Y cuando hubieron orado, empezaron a orar. Y cuando hubieron orado, verso 31, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Y cuál fue el resultado? Y podían hablar con denuedo la palabra de Dios. No dice que uno oró, no dice que uno gritó, no, dice todos alzaron unánimes la voz. Hay veces pensamos que solo uno debe orar. Hay veces creemos que solo el pastor nomás debe orar por mí. Y está bien que usted anhele que el pastor ore por usted, mi líder que ore, y está bien que usted anhele. Pero hay algo poderoso cuando la iglesia alza unánime la voz. Dice que el lugar tembló y descendió el Espíritu Santo. ¿Qué pasará si nosotros hoy en día aquí todos unánime levantáramos la voz en oración? ¿Qué pasaría? ¿Será que podemos, hermanos, levantar todos aquí unánimes la voz? Porque eso dice la Biblia. Dice que no fue uno, no fue dos, no fue el líder. Todos levantaron unánimes la voz. ¿Qué quiere decir la palabra unánime? Juntos, en un solo ánimo, con un solo propósito. Yo pienso que será que podemos en esta iglesia, hermanos, empezar a tener oraciones que se levanten unánimes la voz. ¿Será posible? A ver, vamos a hacer un ensayo. Todos aquí vamos a alzar unánimes la voz y vamos a gritar aleluya. Cuenta de 3, 2, 3. ¡Aleluya! Bueno, está bien para hacer la primera vez. Pero la Biblia no dice que uno oró. La Biblia dice todos levantaron unánimes la voz. Y hermanos, algo poderoso sucede cuando la iglesia levanta la voz. Usted viene a la iglesia y dice: sí, hermano, yo en la iglesia oro en la mente. En la iglesia no puedes venir a orar en la mente. Eso sirve cuando vas en un avión. Eso sirve cuando vas en el vehículo a trabajar. Eso sirve cuando estás en el tren. Eso sirve cuando vas en bus. Eso sirve cuando estás en el trabajo. Puedes orar en tu mente. Pero esta es la casa de Dios. Y mi casa, dice la Biblia, será llamada casa de ¿qué? De oración. Dice la Biblia: entra por sus atrios con acción de gracia, por sus puertas con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno, para siempre su misericordia. Dice la Biblia: levantando manos santas, venid, postrémonos, arrodillémonos, aclamemos. La iglesia tiene que aprender a levantar unánime la voz. Quién sabe, usted dice: hermano, no sé orar. Bueno, le vamos a enseñar a orar. ¿Cuántos aquí están aprendiendo a orar en las cadenas de oración de 5 de la mañana? A ver, unos sinceros que levanten la mano y digan: hermano, yo ahí he aprendido a orar. Levante mano si hay algún sincero por ahí. Por ahí hay 1, 2, por ahí veo 3, 4, 5. Están aprendiendo a orar en cadenas de oración. Bueno, ya usted aprendió, es tiempo que levante usted también la voz. Dice: hermano, es que yo no soy mucho de expresar. No, aunque usted no sea de expresar, la Biblia dice que ellos alzaron unánime la voz. Debe saber una cosa: una sola brasa, un carbón encendido, si usted lo saca de todo el grupo de carbón encendido y lo pone aparte, ¿sabe qué sucede? Se apaga. Pero cuando todos los carbones encendidos permanecen juntos, el calor se multiplica. ¿Sabe por qué? Porque cuando están juntos los carbones, el calor se transmite entre ellos y entonces se mantiene la temperatura, pero uno solo se enfría. Por eso muchas veces los hermanos que se aíslan de la iglesia, ¿qué terminan? Fríos. ¿Por qué te enfrías? Porque ya no estás junto y en armonía con tu iglesia. Por eso váyase a su célula, haga un esfuerzo, llegue ahí temprano, esté en la célula, converse,
ore, alabe a Dios, esté junto con su hermano, llegue a la iglesia con tiempo, no sea el último en llegar y el primero en irse, no, llegue con tiempo a la casa de Dios, ore en la casa de Dios y al final dele la mano a un hermano, dígale: hermano, qué guapo estás hoy, que Dios te bendiga. Quién sabe, dice: hermano, pero ni pelo tengo, igual los dos pelitos, uno para la izquierda y otro para la derecha, te ves bien guapo con ese peinado. Pero usted no se quede solo en la casa, porque la bendición está cuando estamos, ¿qué? Juntos y en armonía. Diga gloria a Dios. La Biblia dice que ellos levantaron unánime la voz. Eso es algo poderoso. Después de esa oración, ¿sabe cuál fue el resultado? Todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué le parece? No dice que una parte, dice todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Cuál fue el resultado inmediato? Expansión del evangelio. Si ve que cuando la iglesia ora unida, Dios responde con Espíritu Santo. ¿Y cuál es el resultado? Expansión, crecimiento, alcance, multiplicación. Por eso es que si vamos a ganar las almas en este ciclo de alcance, tenemos que empezar por ayuno y oración. Ahí empezamos, preparando el terreno, calentando las brasas, porque si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Entonces el resultado de la oración fue el Espíritu Santo, y el resultado de ser lleno del Espíritu Santo, expansión del evangelio. Ahora déjeme decir una cosa: vamos a enfrentar oposición. Las batallas son inevitables. Cuando la iglesia se levanta a interceder por las almas, el enemigo también se levanta y presenta oposición. Las batallas son inevitables. Dígale a su vecino, dígale: las batallas son inevitables, dígale. En Éxodo 17:8 dice que vino Amalek y peleó contra Israel. Hermanos, cuando nosotros entramos a una estrategia de oración, de ayuno, de intercesión por las almas, va a haber oposición. Hay batallas que no se pueden evitar. Éxodo 17:8 dice: entonces vino Amalek y peleó contra Israel. No fue Israel el que provocó la guerra, fue Amalek. O sea, fue el enemigo el que vino a atacar, no Israel el que provocó. Amalek atacó a Israel mientras Israel caminaba con Dios. Y hermanos, las guerras espirituales, ¿sabe cuándo se dan? Cuando nosotros estamos caminando con Dios. Hay personas que dicen: oiga, hermano, pero ese hermanito que ya no va ni a la iglesia, nada le pasa, se ve como que todo está bien. Claro, no le pasa nada. El enemigo le levanta oposición al que está caminando con Dios. Dice: a este si le doy lo voy a sacar. Pero alguien tiene que pararse firme y decir que aunque se levanten 1000, dice la Biblia, a tu diestra y 10,000 a tu siniestra, contra ti, dice, no llegará, porque has puesto a Jehová como tu esperanza y al Altísimo por tu habitación. Entonces no se trata de que una guerra espiritual se da sin que nosotros estemos caminando. No, es cuando estamos caminando. Y hay que entender allí, no toda oposición es señal de que está fuera de la voluntad de Dios. Hay veces vienen pruebas a nuestras vidas. Hay veces cosas le pasan a los hijos de Dios. Amén. Los hijos de Dios pasamos por dificultades, somos seres humanos. Los hijos de Dios pasamos por aflicciones. Un ejemplo de ellos fue Job. No toda oposición es señal de que usted está fuera de la voluntad de Dios. A veces la oposición indica que está caminando con Dios y que estás en el propósito verdadero, vas en la dirección correcta. Muchas veces Satanás observa al Hijo de Dios que se esfuerza, observa al Hijo de Dios que está fiel, que está caminando. Lo ve al Hijo de Dios que dice: voy a orar, voy a ayunar en este ciclo, me voy a comprometer con la iglesia. El enemigo está observando y él llama a sus demonios y llama a sus secuaces y dice: ataquen a ese Hijo de Dios, impídale el avance, estórbelen la oración. Pero nosotros sabemos que antes que todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Puede ser que el enemigo se levante en contra de usted, pero dice la Biblia que tropezarán y no prevalecerán, porque con nosotros está el poderoso gigante.
De modo que los que se levanten contra ti, dice la Biblia, serán avergonzados. Por esa razón la iglesia no debe de sorprenderse por la guerra espiritual. No debemos sorprendernos, hermanos, por la guerra espiritual. Tenemos que prepararnos para vencer esta batalla. Amén. Hay una canción que solíamos escuchar. Dice: yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla, porque tú estás conmigo, porque tú me das las fuerzas para seguir creyendo. O sea, la iglesia no debe sorprenderse de la guerra espiritual. Tenemos que prepararnos. Ahora, ninguna guerra es fácil, pero nosotros tenemos de nuestro lado al poderoso gigante. Amén. Ninguna guerra es fácil, pero tenemos la promesa de parte de Dios. Mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Ahora, observe lo que dice la Biblia ahí en Éxodo 17:11, donde dimos lectura. Las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur. ¿Cómo se llamaban estos varones? Aarón y Hur. Hermano, póngale esos nombres a sus hijos cuando tenga hijos. Póngale a uno Aarón, póngale al otro, ya tenemos algunos Aarón aquí. A Hur no tenemos. Pero póngale a sus hijos, porque estos dos varones sostenían las manos de Moisés. El uno se puso a un lado, el otro se puso al otro lado, y ellos sostenían, y dice, hubo firmeza en las manos de Moisés hasta que se puso el sol. Josué deshizo a Amalek y al pueblo a filo de espada. La iglesia necesita Aarones y Hures en la iglesia. A la iglesia necesita varones como Hur, como Aarón en la iglesia. Son personas que sostienen, son personas que levantan, son personas que interceden. Necesitamos entender que la iglesia no pelea las batallas sola. Y escuche, hermano, ningún creyente gana una batalla solo. Hay guerras espirituales que se ganan cuando alguien sostiene las manos de otro. Amén. Hay batallas que se ganan solo cuando hay alguien que sostiene tus manos. Yo necesito, hermano, alguien que sostenga mis manos. Usted necesita a alguien que sostenga sus manos. La iglesia fue diseñada para avanzar juntos. Es más, hay un versículo en la Biblia que dice: no es bueno que el hombre esté, ¿qué? Solo. Hay creyentes que aman a Dios, pero les gusta luchar solos. Y solitos luchan, solitos se desgastan, solitos se enfrían sin que nadie lo note. Y escucha, hermano, el enemigo sabe esperar el momento exacto en que las manos se cansan. El enemigo sabe ser paciente y esperar cuando las manos del cristiano que anda solo se cansan. Pero qué bueno del que no está solo. Qué bueno del que tiene un Hur y un Aarón al lado, que cuando miran que sus fuerzas están menguando, lo levantan en oración. Le dicen: hermano líder, voy a orar hoy día por usted. Hermano supervisor, estamos orando por usted. Hermano pastor, siga predicando usted la palabra, que nosotros oramos todos los días por usted. Oramos por los misioneros, oramos por los pastores. No podemos estar allá en el campo misionero, pero sí podemos levantar sus manos en oración. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? ¿Cuántos saben que todo hombre de Dios, toda mujer de Dios necesita a alguien que de vez en cuando lo levante las manos? Aleluya. Pero no es bueno que esté solo. Hay creyentes que les gusta vivir una vida cristiana solo, pero la Biblia dice: ay del solo cuando cayere. Ay del solo cuando cayere. No habrá segundo que lo levante. Y escuchen, hermanos, muchos creyentes no han caído por falta de fe. Muchos creyentes han caído por andar solos. Muchos creyentes han flaqueado, han desmayado su fe, se han desanimado, se han apartado porque siempre estuvieron aislados. Amén. Siempre estuvieron solos. Hay creyentes que dicen: no, yo solo oro en mi casa. No, yo solito leo la Biblia. No, yo solito no necesito que me digan nada. Yo no necesito que me estén llamando.
Es muy peligroso vivir solo. La Biblia dice, si cae no habrá segundo que lo levante. Muchos creyentes han caído por estar solos. Ahora, ¿cuál es el consejo? Rodéese de gente espiritual. Amén. Rodéese, no ande solo en su vida cristiana. Hermanos, gracias a Dios por los grupos de amistad. Gracias a Dios por las células, hermanos. Porque en las células no estamos solos, hermanos. Nos rodeamos. Le miramos la carita al hermano cómo está llegando y el líder dice, algo le pasó al hermano. Y después de la célula ya le está preguntando, hermano, ¿cómo está? ¿Qué le ha pasado? Ya lo estamos viendo a los hermanos. No ande solo por la vida cristiana. La Biblia dice que esta iglesia fue creada para estar juntos y en armonía. No ande solo. Gracias a Dios por las células. Pero vaya usted a la célula, vaya a su discipulado, vaya a la casa de Dios, pida oración. Hace algunas semanas la hermana supervisora de mi célula estuvo ahí en nuestra reunión, no está siempre, estuvo allí. Y yo le dije a los hermanos, vamos a pedirle oración a la hermana supervisora. Y nos arrodillamos ahí en el salón de la casa, los hermanos de mi célula. Me arrodillé yo también ahí como el líder. Y pedimos a nuestra supervisora que por favor nos levante las manos. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Está bien orar por alguien, pero permita que alguien ore por usted también. Permita que alguien imponga las manos sobre su vida y lo levante. Pero no ande solo. No viva solo, no sufra solo, no camine solo. Rodéese de gente espiritual. Ahora el texto bíblico dice que cuando Moisés levantaba las manos, Israel prevalecía. Dice que mientras la mano estaba arriba, Israel prevalecía. Pero cuando la mano de Moisés se cansaba, el enemigo prevalecía. Ahora note usted, la batalla visible estaba ¿dónde? Abajo. Pero la victoria se decidía, ¿dónde se decidía la victoria? Arriba. Moisés estaba en la montaña, Josué estaba peleando en el valle. Ahora la pelea es abajo, pero la victoria se decide ¿dónde? Arriba. La batalla está abajo, la victoria viene de arriba. Entonces, ¿qué nos enseña este principio? Nos enseña una ley espiritual. Lo que ocurre en el mundo visible, es producto de la victoria que se obtuvo donde no se ve, en el plano espiritual. Antes de que una victoria se manifieste en la tierra, tiene que ser sostenida en oración. Amén. Porque mientras unos pelean en el valle, otros tienen que aprender a pelear en el monte. Amén. Quizá usted, hermano, no puede ir a pelear en el valle. Quizá usted, hermano, usted no puede ir a pelear, a tomar una espada ahí en el valle, pero sí puede pelear en el monte, sí puede pelear en la oración. Quizá usted no puede tomar un micrófono y predicar en un evento donde hay cientos de amigos, pero usted sí puede pelear en oración levantando las manos del predicador. Quizá usted no es un líder de célula donde usted está llevando la palabra cada semana. Quizá usted no es un maestro de la Biblia que está dando discipulado. Pero puede pelear en el monte de la oración. Usa a mi maestro, usa a mi líder, que las almas se conviertan. Usa a mi pastor. Quizá usted no está tomando la espada, pero usted está doblando rodillas, peleando en oración. Ahora escuche una cosa. El lugar donde peleaba Josué era el lugar visible, porque él tenía la espada. Él estaba en la línea de batalla, es el lugar visible. Pero el lugar donde peleaba Moisés es el lugar invisible. El lugar de Josué es el lugar visible, y el lugar donde pelea Moisés es el lugar no visible. Moisés estaba en un lugar donde quizá muchos ni siquiera sabían que Moisés estaba allí. Muchos ni siquiera eran ajenos a lo que estaba pasando. Moisés estaba en un lugar privado, en un lugar no visible, pero la victoria dependía también de él.
Quizá usted no está en un altar, en una plataforma todos los domingos. Quizá usted no está levantando la voz en un grupo. Quizá usted no está en un lugar visible. Pero también de usted depende la victoria de su grupo, porque usted también está orando por ese grupo, intercediendo por ese grupo, orando por su pastor, intercediendo por la iglesia. Es decir, no es solamente lo visible. Hay peleas que se definen en el lugar no visible, en el lugar de Moisés. Por eso es que la familia nuestra, ¿qué sabe que necesitan nuestras familias? Más intercesión por nuestras familias. Necesitamos más oración por nuestras familias. Hay veces nosotros aconsejamos mucho a nuestros hijos y eso todo está bien. Los hijos necesitan educación, pero también necesitan cobertura espiritual. Hermanos, yo tuve una madre que mi madre estudió, creo que no terminó la escuela, mi mamá no terminó la escuela. No tenía mucha palabra, no era una mujer de sabidurías, de palabras. No había estudiado, una mujer muy sencilla. Yo no podría recordarme consejos de mi mamá. No podría yo recordarme palabras de aliento de mi mamá. Pero lo que sí me recuerdo es que tuve cobertura espiritual de ella. Nos daba cobertura espiritual. Todos los días nos presentaba en oración. No teníamos palabras elocuentes, pero teníamos cobertura espiritual. Necesitamos en los hogares, padres y madres, que nos levantemos a interceder por nuestras casas. Cobertura. ¿Sabe qué necesita esta iglesia? Necesitamos esta iglesia hacer el trabajo de la intercesión. ¿Sabe por qué? Porque la ciudad donde vivimos necesita una iglesia que ore. La ciudad nuestra necesita una iglesia que interceda por ella. Las ciudades necesitan una iglesia que hagan guerra espiritual por ellos. Las batallas públicas se ganan primero en los altares privados. Si la iglesia levanta las manos, hermanos, Dios inclina la balanza a favor de la iglesia. La iglesia no puede bajar las manos. Hay veces quizá que hay un líder, quizá que hay un hermanito que está bajando las manos, que quizá no tiene fuerzas, pero déjame decirte, es tiempo de levantar las manos otra vez. Es tiempo de que levantes tus manos. La Biblia dice: levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. Es tiempo de volver a levantar las manos en esta iglesia, porque se nos viene una cosecha tremenda en este año 2026. Almas van a llegar a los pies de Cristo. Esos corazones que estaban endurecidos, finalmente los vamos a mirar a los pies de Dios. Pero esas batallas públicas se ganan en los altares privados. Moisés se cansó. Dígale a su vecino, dígale: hasta los fuertes se cansan, dígale. Hasta los fuertes se cansan. La Biblia dice que las manos de Moisés se cansaban. Ahora, Moisés era el líder, Moisés era el profeta, Moisés era el hombre de Dios, y aún así se cansó. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando aquí? ¿Cuántos líderes, servidores saben lo que estoy hablando? Hasta los hombres fuertes se cansan. Moisés se cansó, el hombre de Dios se cansó. Ahora escuche, el cansancio no es pecado, pero aislarse sí es peligroso. Usted se puede cansar, pero no debe de aislarse. Tiene que mantenerse en el cuerpo, unido junto a la iglesia, porque la iglesia va a levantar sus manos. La iglesia va a levantar sus manos. El líder va a levantar sus manos. El supervisor va a levantar sus manos. Puede estar usted cansado, pero no se aísle. No se quede en casa. No se encierre en una habitación. Salga de ese lugar. Quizá está cansado, pero vaya a la célula, vaya a la iglesia, vaya a la casa de Dios. Alguien le va a levantar las manos y usted va a salir con nuevas fuerzas. Va a salir renovado, va a salir fortalecido, porque va a haber alguien que levante sus manos. Hermanos, Dios no diseñó la vida espiritual para ser vivida en soledad. No, deje de decir usted: yo puedo solo, hermano, yo puedo solo. No, el único que pudo solo no trabajó solo. Él pudo haber dicho: yo hago este ministerio solo, pero escogió 12 personas imperfectas, 12 apóstoles para que estén al lado de él. El único que pudo trabajar solo
no trabajó solo. Hay creyentes que dicen, no hermano, yo solito oro, yo solito evangelizo, yo solito gano. No, ni el Señor lo hizo solo. No, esa frase ha provocado muchas caídas. No es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que el líder lidere solo, no es bueno que esté solo. La iglesia fue creada para estar junta. Permita que alguien le sostenga, permita que alguien ore por usted, permita que alguien le pida cuentas. Hermanos, a la gente no nos gusta que nos pidan cuentas, pero rendir cuentas es una bendición, porque cuando rendimos cuentas estamos en el mismo momento permitiendo que alguien nos sostenga las manos. Sostener es un ministerio también. Aarón y Hur sostenían. Aarón y Hur levantaban las manos. Es un ministerio. Quizá ellos no estaban en el valle, ellos no tenían espada en la mano, ellos no estaban peleando con flechas y con arcos, no. Pero sin Hur y sin Aarón, la historia hubiera sido distinta. Hablamos mucho de Moisés, hablamos mucho de Josué, pero poco hablamos de Aarón y de Hur. Ellos fueron los que levantaron las manos cuando se cansó las manos del líder Moisés. Ellos no estaban en el campo, pero sin ellos la historia sería distinta. Ahora déjeme decir una cosa, los nombres de ellos quedaron registrados para enseñarnos algo, que en el cielo no solo se registran los nombres de los que predican, también de los que sostienen al que está predicando en oración. Hay gente que mientras el pastor predica están en las sillas, están intercediendo. Úsalo, Señor, úsalo al siervo, toca el corazón de la gente, abre el entendimiento del pueblo. No solamente se escribe el nombre del que predica, se escribe el nombre del que levanta. O sea que no se sienta mal usted de ser un Aarón, no se sienta mal usted de ser un Hur. Usted no es el Moisés, usted no es el Josué, pero quizá usted es el Aarón, es el Hur, el que levanta las manos de su líder, el que le da una palmada en la espalda al líder y le dice, no se preocupe hermano, vamos a seguir adelante. Y el líder dice, oh, no han venido los amigos hoy. Y el Timoteo le toca la espalda y dice, hermano, donde estemos 2 o 3, ahí está el Señor con nosotros, no se decaiga, vamos a seguir adelante, vamos a trabajar. Esta temporada va a pasar, esta iglesia va a levantarse. Qué bueno que tengamos Aarones y Hur en la iglesia. No solamente Moisés, no solamente Josuéses, pero Aarones y Hur. Entonces tenemos que entender que cada alma que llega a Cristo es el resultado no solamente del que lo llevó, también es el resultado del que intercedió por esa alma. Hay veces dice, hermano, esta almita vino a la iglesia porque yo la llevé. Sí, está bien que tú la llevaste, pero hubo alguien que intercedió por esa alma. Dice, hermano, esa almita se bautizó porque yo le evangelicé. Bueno, sí, pero alguien intercedió por esa alma. Porque no solo se registra en el cielo el nombre del líder, también del que levanta las manos. Porque hubiera dicho la Biblia que hubieron unos 2 hombres que levantaron las manos, pero no, se tomaron de escribir el nombre de Aarón y el nombre de Hur. No solo se registra el nombre del que intercede, no solo se registra el nombre del que pelea la batalla, también del que levanta las manos. Quizá usted está llamado en esta iglesia, hermano, a levantar las manos a alguien. Cuando usted ve a alguien caído, usted ora por él, le levanta, le da una palabra de fe. Es un ministerio también. Quizá tal vez no todos tienen un micrófono. Y algunos dicen, wow, cómo yo quisiera poder tener el micrófono yo en mi mano. No todos tienen un micrófono, pero todos pueden tener un altar de intercesión. Todos podemos hacer un trabajo. Alguien dice, no, es que yo quisiera estar en el lugar más visible, pero Moisés estaba en el lugar menos visible. Muchos nunca se enteraron que Moisés estuvo ahí. Tal vez no todos lo van a poder ser, pero el que sostiene las manos participa en la victoria. ¿Cómo cree usted que se sintió Aarón y Hur cuando finalmente Israel ganó la batalla? ¿Cómo cree que se sintió Aarón y Hur? Josué dice, yo lideré la batalla,
Moisés dice, pero yo levanté las manos. ¿Y qué diría Aarón y Hur? Pero yo también participé ahí, porque yo sostuve los brazos de mi líder cuando se estaba cansando. Yo oré por mi hermano líder cuando lo vi que estaba enfermo. Yo oré por mi hermana líder cuando me enteré que estaba pasando momentos difíciles. Así que la victoria no solamente es del uno, del otro, todos nos gozamos, porque todos participamos en esa victoria. Unos haciendo una cosa, otros haciendo otra cosa, pero todos participamos. Por eso, hermanos, cuando un alma se bautiza, cuando bautizamos en la fiesta de la cosecha aquí, decenas de personas, cuando los bautizamos, ¿sabe qué? Todos se gozan. Se goza el evangelista, porque dice, yo le hablé la palabra. Se goza el intercesor, porque dice, yo intercedí por esa almita, yo estoy orando. Se goza el pastor, dice, yo tuve el privilegio de bautizarlo. Pero sobre todo hay un gozo en el cielo por el que entregó la vida en la cruz del Calvario. Se goza el Señor Jesucristo. Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. ¿Cuántos saben lo que es el gozo del Señor, hermanos? Wow. Entonces Dios sigue buscando intercesores, hombres, mujeres que levanten las manos. Está buscando está buscando Aarones en la iglesia que se pongan en la brecha. Y voy a empezar a terminar. Ezequiel 22:30 dice, y busqué entre ellos hombre que pusiese vallado y se ponga en la brecha. Diga conmigo, brecha. Se ponga en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que no la destruyese. Diga conmigo, no lo hallé. ¿Cuál es la tragedia de este texto? La tragedia no es que venía un juicio. La tragedia es que no había intercesor. No lo hallé. No lo hallé, no había intercesores. ¿Será que en esta casa hay intercesores? Habrá personas que se paren en la brecha. ¿Sabe qué quiere decir brecha? Brecha es el espacio roto en una muralla. Habían murallas, pero habían murallas que estaban rotas, tenían grietas las murallas, y por ahí se metía el enemigo. Entonces, ¿qué estaban buscando? Personas, soldados, guerreros que se paren en la grieta y que diga, por esta grieta no va a entrar el enemigo. Alguien que se pare en la brecha. Pero dice que lo buscó y no lo encontró. Hay almas que se están perdiendo, hay hogares que se están destruyendo, y Dios busca en la iglesia. ¿Habrá alguien que se pare en esa brecha? ¿Habrá alguien que se pare ahí en ese lugar y diga, yo voy a cuidar esta grieta, no voy a permitir que el enemigo se filtre por aquí? Hay hogares que están en conflicto, matrimonios que están en dificultades. Hermanos, necesitamos que alguien se pare en esa brecha. Vivimos en una sociedad llena de materialismo, de vanidades. Necesitamos que alguien se pare en esa brecha. Vivimos en una sociedad llena de tecnología. La gente está conectados al internet, pero desconectados de la sociedad. ¿Qué podemos hacer? Alguien tiene que pararse en esa brecha. Alguien tiene que decir, yo me voy a parar en este hueco, en esta grieta que hay aquí. Se dice que los diques que protegen los mares, los ingenieros, hay unos diques, unas paredes que protegen las ciudades que están a nivel del mar, unas paredes. El mar golpea en los diques, el mar golpea y no pasa a la ciudad. Entonces se dice que los ingenieros constantemente están buscando, ¿qué buscan en las paredes? Grietas. Y apenas encuentran una pequeña grieta, envían un equipo de reparación, porque ellos saben que una pequeña grieta puede ser el inicio de una gran destrucción. Por eso ellos corren hacia la ruptura antes que sea demasiado tarde. Una pequeña grieta. Y hay veces que nosotros decimos, no es tan grave, hermano. Sí, tengo dificultades en mi familia, pero no son tan graves. Es una pequeña grieta. Bueno, no espere que esa grieta se haga más grande. Párese en la grieta y usted diga, yo voy a interceder por esta casa. El enemigo no se va a infiltrar por esta grieta. Yo voy a pararme aquí. No voy a dejar que se parta mi familia, que se rompa mi matrimonio, que se acabe y que se pierdan mis hijos. No lo voy a permitir. El creyente intercesor se para firme. No critica la grieta, no juzga la grieta, se para en la brecha, se para en la grieta. La madurez espiritual no es decir, hermano, ahí hay un problema, alguien debería orar.
Eso no es madurez espiritual. Madurez espiritual no es decir, hermano, he detectado una anomalía en la iglesia, alguien debería hacer algo. Eso no es madurez espiritual. Madurez espiritual no es decir, hermano, he encontrado el problema en su iglesia, alguien debería hacer algo. No, madurez espiritual es decir, heme aquí, envíame a mí, yo me paro en la brecha, yo me paro en ese lugar, yo intercedo por mi casa, no otro. Madurez espiritual no solo es detectar el problema, es pararse en la brecha. El problema es que el Señor buscó intercesores y no los halló. ¿Será que el Señor, si busca aquí intercesores, será que va a encontrar alguno? La Biblia dice que cuando trajeron el paralítico cargado por 4 hombres, un paralítico, lo pusieron por el techo para que el Señor lo sanara. Y dice la Biblia, al ver Jesús la fe de ellos. Observe lo que dice, al ver Jesús la fe de ellos. ¿La fe de quién vio Jesús? ¿Del que estaba cargado o de los que cargaban? Hay personas que caminan en Cristo, ¿sabe por qué? Porque otros lo cargan en oración. ¿Qué le parece? Unos cargan y otros son cargados. No sé usted de cuál es. ¿De los que lo llevan cargado o de los que usted carga? Está bien cargar a los hermanos nuevos, a los que están poco tiempo, sí los cargamos en oración, pero es tiempo de que usted, que ya lleva unos mesecitos en la iglesia, levántese y ande, porque no puede estar cargado todo el tiempo. Necesita usted también levantarse, porque en esta obra se necesitan manos. Mire, quizá usted está hoy aquí, ¿sabe por qué? Porque alguien ha estado orando por usted. Usted está aquí no porque usted quiere. Seamos honestos, hay gente que llega a la iglesia y no quiere estar en la iglesia. ¿Por qué estás ahí entonces? Porque alguien estuvo orando por ti. Alguien te cargó. Y mucha gente se salva no por la fe del que fue, sino por la fe de los que lo cargaron. ¿Usted no cree que el Señor va a mirarnos a nosotros cuando estamos intercediendo por esta alma? Te pido por Manuel, por Carlos, por Timoteo, por Benjamín, por Graciela, por María. Estamos una semana orando, 2 semanas orando, 3 semanas. Yo creo que el Señor sí mira la fe de nosotros también. Y hay mucha gente que Dios va a salvar, no por la fe de ellos, sino por la fe de los que están cargándolo, sosteniéndolo en oración todos los días. La Biblia dice, si 2 o 3 se pusieren de acuerdo en esta tierra acerca de cualquier cosa, si 2 o 3, hermanos, ¿qué pasaría si nosotros nos ponemos de acuerdo aquí? Le invito a estar de pie. ¿Qué pasaría si nosotros nos ponemos de acuerdo? ¿Usted cree que el Señor escuchará nuestra voz si nos ponemos de acuerdo? La Biblia dice, si 2 se pusieren de acuerdo, pero aquí vemos más de 2. Y yo quiero este día invitar a esta congregación a ponernos de acuerdo hoy para interceder por almas. 40 días vamos a estar haciendo cadena de oración, ayuno todos los domingos, y vamos a estar intercediendo en las células, orando. Vamos a hacer un día del amigo, vamos a hacer un retiro espiritual y vamos a dar clases bíblicas, y un día después de 4 meses vamos a levantar una cosecha aquí de bautismos para la gloria de Dios. Pero ¿qué pasará si nos ponemos de acuerdo? Una iglesia dividida entretiene, pero una iglesia unida transforma territorios. ¿Sabe usted que la iglesia primitiva no tenía edificios, no tenía locales, no tenía plataformas digitales, no tenía influencia política, pero dice que trastornaron el mundo? ¿Qué pasará si nosotros hoy nos ponemos de acuerdo también? ¿Será que podemos trastornar nuestra ciudad? Hoy el llamado sigue siendo el mismo. No vamos a pelear solo, no pelees solo más, por favor. No ores solo, no evangelices solo. Vamos a organizarnos como un solo cuerpo. Vamos a movernos como una sola iglesia. Estaba leyendo algo y con esto termino. Los caballos de Tiro, ¿sabe cuáles son los caballos de Tiro? Los que son entrenados para jalar peso. Dice que los caballos de Tiro pueden arrastrar aproximadamente, cada caballo, 3 toneladas. 3 toneladas puede empujar un caballo de Tiro, arrastrar 3 toneladas. Escuche, pero cuando se unen 2 caballos de Tiro, ¿cuánto pueden arrastrar? ¿Cuánto? Usted dice 6, cada uno 3. No, uno puede arrastrar 3 toneladas, pero cuando se juntan 2 caballos pueden arrastrar hasta 20 toneladas.
Y usted dice, ¿por qué? Si 3 más 3 es 6. Porque la unión hace más fuerza. La sinergia multiplica las fuerzas. Y eso es bíblico. La Biblia dice, 1 persigue a 1000 y 2 hacen huir a 10,000. 1 más 1 es 2 en la matemática humana. Pero Dios dice en su palabra, 1 persigue a 1000 y 2 a 10,000. ¿Sabe por qué? Porque la unión hace más fuerza. ¿Qué pasaría si todos nosotros nos unimos a orar por los que están sin Cristo? ¿Qué pasaría? ¿Se pone a pensar usted? Yo quiero invitar a todos los que quieran unirse a esta visión de 4 meses de ganar almas, que pase aquí adelante de pie, porque no hay espacio para que todos nos arrodillemos. Todo aquel que quiere unirse a esta visión de 4 meses, decir, yo me voy a unir al líder. Hermano líder, dígame qué hay que hacer. Hermano supervisor, qué hay que hacer. Yo me voy a unir a esta visión. Pase aquí adelante, por favor. Porque un caballo puede con 3 toneladas, pero 2 pueden con 20. De la misma manera, ¿qué pasará si nosotros nos unimos? ¿Qué pasará si esta iglesia se pone de acuerdo para ganar las almas? Ponte de acuerdo con tu hermano líder, por favor. Esposo, ponte de acuerdo con tu esposa. ¿Qué pasará si nos ponemos de acuerdo? Yo creo que algo poderoso puede suceder. ¿Qué pasaría aquí si todos juntos, como hicieron en la Biblia, levantamos unánime nuestra voz? Vamos, hermano, empieza a levantar su voz. ¿Qué pasaría si esta iglesia abre su boca y empieza a reclamar la ciudad para Cristo y a decirle, Nimes es de Cristo, Beaucaire es de Cristo, Montpellier es de Cristo, Tarascón es de Cristo, Sète es de Cristo, Lunel es de Cristo, Francia es de Cristo? ¿Qué pasaría? Abra su boca y empiece a proclamar, mi familia es de Cristo, mis hijos son de Cristo. Proclámelo, proclámelo. Pelee su batalla, pelee esa batalla en el nombre de Jesús. Vamos. Necesitamos más Aarones, necesitamos más en esta iglesia. Hombres y mujeres que levantan, que levantan en oración al liderazgo, al ministerio pastoral. Dios sigue buscando. Y el enemigo Dios está buscando. Él está buscando todavía gente que se pare en la brecha. Párate en la brecha. Párate en la grieta. Párate en la grieta, párate en la brecha. No fuimos llamados para ser espectadores de la batalla, sino para pelear en la batalla. Oh, yo me paro en esta brecha. Párate firme en la brecha, párate firme en la brecha, párate en esa grieta. Las almas que nadie llora son almas que nadie alcanza. Prepara la tierra para sembrar la semilla. Prepárala en ayuno, prepárala en oración. Vamos, prepara esa tierra. En toda lucha, en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, yo me uno a esta visión, a este propósito. Las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrán. Vamos, clame, clame. Iglesia, levante unánime la voz. Vamos. Está en la oración. Levante la voz unánime esta iglesia. Levanta.